Hi everyone and welcome. Today I'm joined by Sayed Hola a Mohammed, todos y bienvenidos. professor Hoy me acompaña and Sayed Mohammad special Marandi, advisor to profesor, Iran's analista y nuclear también program. asesor del equipo de negociación I'm nuclear de delighted to Irán. speak with you today Quería hablar considering contigo what hoy is going sobre lo que on está in sucediendo Syria. en este momento I en know it's not Siria. popular to recognize in the Sé que no West es that popular reconocer en minority Occidente que Christians los cristianos are alawitas y otras recognized minorías étnicas properly and probablemente invested tenían el mejor under trato posible Assad. bajo And Assad. as many people Y como predicted, muchas personas when predijeron, this government cuando was este toppled gobierno by fue derrocado HTC por yesterday, HTS, probablemente veríamos we algunas will probably matanzas y see masacres, some si no genocidio, slaughters and ocurriendo. Y massive parece que slaughter miles de just personas han sido occurred. It asesinadas. appears that Los medios han sido un thousands of poco people have lentos, now pero ahora killed. aparentemente lo The están media is often reconociendo a regañadientes, slow, but aunque todavía se refieren a ello en términos muy cautelosos como enfrentamientos y otras formas de enmarcarlo. Me preguntaba si podrías explicar cómo interpretas o lees lo que está sucediendo en Siria. I think the Iranians always expected this. Creo que los iraníes siempre esperaron esto. Y la creencia desde el principio, en 2011, cuando Estados Unidos se desplegó a finales de 2011, era que desplegaron Al-Qaeda en Siria. Las agencias de inteligencia iraníes sabían esto, aunque los estadounidenses lo estaban ocultando y los medios occidentales lo negaban. Los iraníes decían que las agencias de inteligencia occidentales estaban trabajando con el Estado Islámico de Irak, que era Al-Qaeda en ese entonces. El Estado Islámico de Irak estableció el Frente Nusra, que era Al-Qaeda en Siria, y Sholani, quien estaba en el Estado Islámico de Irak, él y el adjunto de Abu Bakr al-Baghdadi, se convirtieron en el líder del Frente Nusra. Así que estas personas profundamente sectarias estaban masacrando gente en Irak antes de comenzar a masacrar gente en Siria. Los iraníes sabían que si Siria caía, esto sucedería. Para los iraníes, no se trataba de que el gobierno sirio, bajo el expresidente Assad, fuera un estado utópico. Los iraníes no tenían ilusiones sobre el gobierno sirio en ese entonces, pero la alternativa para los iraníes era mucho peor. Por eso los iraníes crearon este amplio frente de resistencia, que por supuesto lucha por apoyar al pueblo palestino, pero también luchó por apoyar al pueblo de Siria, y luego en Irak, cuando ISIS estaba a punto de tomar Irak, y Bagdad estaba a punto de caer. Entonces, nuevamente para Irán, era una elección entre un gobierno profundamente defectuoso en Siria y las hordas takfiríes que estaban siendo apoyadas por agencias de inteligencia occidentales, por Turquía, por países ricos en petróleo y gas, en el Golfo Pérsico, Jordania y el régimen israelí. Lo que sucedió ayer y anteayer, creo, era inevitable. Hemos estado viendo grandes números de minorías, sunitas moderados, sufíes y personas seculares siendo asesinados en diferentes partes del país. La ideología de estos grupos que han tomado el control del país llevaría inevitablemente a esta catástrofe. Si miras las alianzas de Jolani, muchos de los grupos que están con él en Irak y Siria son mucho más extremos que él, incluyendo muchos miles de combatientes que vienen de China, muchos miles que vienen de Asia Central, e incluso unos pocos cientos de extremistas de Irán, de nuestro país. Entonces, estos grupos, muchos de ellos son mucho más extremos que el propio Jolani. Controlar estas diferentes facciones y estos diferentes grupos es prácticamente imposible. No tiene tanto control. Él mismo es, por supuesto, un extremista. Si intenta contenerlos, podrían volverse contra él y sus seguidores. Así que es una situación muy, muy horrible. En total, se cree que desde el 8 de diciembre, al menos 10.000 personas han sido asesinadas. Muchos de ellos están desaparecidos, pero se cree que casi todos los que están desaparecidos están muertos. ¿Cuáles son los intereses regionales que se están desarrollando aquí? Porque vimos que la Unión Europea finalmente hizo un comentario sobre lo que está sucediendo después de ignorarlo. Sin embargo, la UE condenó los ataques de lo que definieron como elementos pro-Assad,
culpando efectivamente a los alawitas que están siendo asesinados, a pesar de que Internet ahora está inundado de videos de terroristas y fotos de mujeres siendo ejecutadas, que obviamente son civiles. Es muy extraño no ver ni una sola palabra crítica sobre las fuerzas de seguridad del gobierno asesinando a los cristianos y a los alawitas, sino que en cambio sugieren que es culpa de ellos mismos. Al mismo tiempo, de repente vimos que salió esta declaración de Estados Unidos y condenaron lo que escribieron, cito, los terroristas yihadistas radicales. Así que parece que la URI y los estadounidenses están bastante divididos en esto ahora, mientras que los estados del Golfo parecen estar, bueno, sospechosamente silenciosos y poco críticos con lo que ha sucedido. ¿Cómo ves a los diferentes actores definiendo sus intereses? Porque generalmente así es como se refleja cuánto les importan los derechos humanos, supongo. Creo que si observamos cómo la UE estaba cubriendo el genocidio en Gaza, se pueden ver similitudes sorprendentes entre las declaraciones que se emitieron para esta atrocidad y las declaraciones que se emitieron para Gaza. En Gaza, mientras los israelíes masacraban a la gente, culparon a Hamas y sus aliados, y también dieron estas declaraciones vagas, dijeron algunas cosas vagas sobre civiles inocentes, y así sucesivamente. Aquí viste el mismo patrón. En primer lugar, los llamaron asadistas o leales a Assad. Solo porque grupos de personas están resistiendo, eso no los convierte en asadistas. Están siendo reprimidos, están siendo masacrados, sus tierras están siendo tomadas, sus hogares están siendo tomados, sus trabajos les han sido arrebatados, están siendo humillados regularmente. Están siendo llamados, en medios oficiales, personas que merecen la muerte y la inmundicia y otras cosas debido a su estatus religioso, étnico o racial. Así que creo que es bastante natural que resistan. Y curiosamente, aquellos que llevaron a cabo ataques contra estos HTC o las tropas de Al-Qaeda bajo Jolani no fueron masacrados. Entraron en los pueblos, ciudades y aldeas y comenzaron a masacrar a personas comunes, como vemos en las imágenes que estos mismos terroristas publican. Es bastante impactante. Una cosa es masacrar personas y otra cosa es asumir la responsabilidad de ello de manera voluntaria y feliz. Por lo general, cuando las personas cometen crímenes, ocultan esos crímenes. Pero aquí, ISIS y Al-Qaeda se comportan como los israelíes se comportan en Gaza, donde muestran imágenes de sus crímenes. Estas personas están haciendo lo mismo. Pero la UE lo que hicieron fue primero intentar etiquetar a las víctimas como la parte culpable, y luego dieron algunas palabras vagas sobre los civiles. La posición estadounidense, que llegó muy tarde según mi entendimiento, porque la acabo de ver hace media hora, es interesante, independientemente del hecho de que los estadounidenses no nombran a los chiitas como una minoría. Pero creo que el hecho de que hayan escrito una declaración muy crítica sobre lo que ha hecho el régimen de Jolani probablemente esté vinculado a la presencia de Tulsi Gabbard. Solo estoy adivinando. Es pura especulación. Y probablemente o posiblemente el vicepresidente. Pero Tulsi Gabbard, vimos durante sus audiencias de confirmación cómo habló en contra de Al-Qaeda, cómo incluso aludió a los ataques químicos como operaciones de bandera falsa llevadas a cabo por Al-Qaeda. As being false flag operations carried out by Al-Qaeda. She said this in front of the senators, US senators. Ella dijo esto frente a los senadores de Estados Unidos, y sabemos que se reunió con el expresidente Assad. Ella sabe una cosa o dos sobre Siria. Así que supongo que la declaración de Estados Unidos tiene algo. Su influencia es la razón, y posiblemente la influencia del vicepresidente es la razón detrás de esto. Pero no puedo decirlo con certeza, es pura especulación. Pero creo que la división entre Estados Unidos y Europa es, al menos en Siria, es bastante similar a la división sobre Ucrania ahora. Creo que se puede ver una continuación de la división que ahora se ha producido entre los dos lados. Pero por supuesto, con respecto a Israel y el régimen israelí, y lo que hace,
Creo que esa armonía todavía existe. What it does, I think that that harmony still exists. Yeah, you're probably correct about your assessment. Sí, probablemente tienes razón en tu evaluación de Tulsi Gabbard, porque bueno, a menudo fue difamada. Antes de asumir el cargo de directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, siempre fue difamada como una servil de Assad, porque reconocía que una falla o debilidad clave del gobierno estadounidense era que estaban financiando a muchos de estos grupos terroristas extremistas, que son para derrocar a Assad, y que luego terminarían en una horrible masacre como la que estamos viendo ahora. Así que el hecho de que ahora haya sido elevada de una outsider difamada a tener esta posición clave probablemente tiene un papel importante, y tienes mucha razón. Refleja un poco lo que está sucediendo en Ucrania también, donde los estadounidenses están pidiendo un rápido fin de la guerra, por cierto, también aumentando la presión no solo sobre los civiles ucranianos, sino también sobre el liderazgo político, mientras que la UE sigue pidiendo guerra. Es muy extraordinario porque siempre se vendió como un proyecto de paz. Iba a ser un tipo diferente de poder, un poder civil, un poder normativo. Se elevaría la seguridad promoviendo buenos valores y normas. Y ahora es muy extraño ver lo que ha sucedido. Sin embargo, quería preguntar, ¿cómo ves que esto se desarrolle más? Porque de nuevo, toda esta matanza de chiitas, alawitas, cristianos, ¿cómo escalará esto? Seguramente debe haber alguna resistencia gestándose dentro de Siria, o ves alguna, además de un levantamiento interno, ¿ves alguna intervención extranjera acudiendo en su ayuda, o será un poco como Gaza, donde simplemente serán masacrados frente a las cámaras del mundo? Es muy difícil de decir. Cuando tuvimos una discusión anterior juntos, yo tenía la opinión de que el régimen de Jolani no durará mucho tiempo. No creo que Turquía y Qatar se beneficien del derrocamiento del gobierno de Assad. Irán, por supuesto, como dije antes, apoyó al gobierno no porque Irán sintiera que era un estado fantástico y utópico, sino porque la alternativa era mucho peor, y también porque el gobierno sirio apoyaba la causa palestina. Era Tanu y Kirmak quedaba. Todos los gobiernos árabes autoritarios. All the governments, the Arab governments are authoritarian. The Syrian government was just the exception. El gobierno sirio fue solo la excepción a la regla con respecto al pueblo palestino. Así que esa fue una segunda razón. Pero Siria se había convertido en una carga para Irán, especialmente en los últimos 3 o 4 años, porque antes de eso, ISIS y Al-Qaeda, que eran, en primer lugar, mucho más poderosos desde 2011 hasta 2017 o 2018, eran una fuerza muy poderosa. La región estaba movilizada. Hezbollah, las fuerzas de movilización popular en Irak, en Siria, grupos palestinos en Siria, todos estaban movilizados para luchar contra ISIS y Al-Qaeda. Compararía ISIS y Al-Qaeda en ese entonces con el cáncer, mientras que lo que ahora tenemos en Siria es más como el coronavirus. Whereas what we now have in Syria is more like corona. It is a weakened entity, though with the same... Es una entidad debilitada, aunque con la misma ideología takfir cruda, que cree que las personas pueden ser asesinadas solo porque piensan de manera diferente a los terroristas o a los grupos que están a cargo. Pero en aquel entonces, Irán los apoyaba porque era muy peligroso. Irak estaba a punto de caer, Líbano habría caído, y entonces ISIS habría estado en nuestra puerta, habría estado en nuestra frontera. Además de eso, se goemengwento facilitets do apoyo de Irán a Líbano y también por mar, supongo, a Gaza. Through sea, I suppose, to Gaza. I think Iran's support to Gaza goes through many different channels. Creo que el apoyo de Irán a Gaza pasa por muchos canales diferentes. Y obviamente no sé cuáles son, pero supongo que uno de esos muchos canales también podría haber sido a través de Siria. Pero eso es especulación de mi parte. Así que, aunque hubo una carga, Irán también se benefició de la existencia del gobierno sirio. Pero durante los últimos 3 o 4 años, después de que el expresidente Assad mejoró sus relaciones con Arabia Saudita y los Emiratos, se alejó de Irán
y bajo su presión dejó de cooperar con Irán en gran medida para ayudar a la resistencia. Y durante los últimos 3 o 4 años fue muy difícil para Irán cooperar con Siria en ese frente. Así que Irán estaba ayudando a Siria. Irán le estaba proporcionando combustible gratis y otros recursos como los rusos, pero no estaba beneficiándose. Y así, básicamente, Siria se convirtió en una carga. Esa carga financiera ha sido eliminada de los hombros de Irán, de los hombros rusos, de los hombros iraquíes, y posiblemente, creo, un poco de Argelia también. Creo que los argelinos estaban ayudando un poco al gobierno anterior, aunque sus capacidades son limitadas. Ahora la carga está sobre Turquía, está sobre Qatar, y las sanciones no han sido eliminadas. Así que el costo de Siria hoy, donde la situación dentro del país es mucho peor de lo que era, incluso durante los últimos años del gobierno de Assad. En ese entonces iba cuesta abajo, pero después del colapso, la burocracia colapsó. El apoyo iraní y ruso se interrumpió, y vimos caos en todo el país. Luego, el régimen israelí comenzó a bombardear la infraestructura del país de norte a sur, y estos grupos terroristas asesinaron a los hombres que operaban los sistemas de defensa aérea, lo cual me parece extraordinario. Así que no solo los israelíes los bombardearon, sino que estas personas destruyeron a quienes operaban los sistemas. Así que Siria hoy está mucho peor, y no creo que los saudíes y Qatar sean capaces de llenar el vacío y mejorar la vida de las personas. Solo va a ser una carga para ellos. Y Glenn, permíteme ser muy franco. Irán y Hezbollah han sido reivindicados. Todo lo que temíamos que sucediera, sucedió. Aunque, como dije, si hubiera ocurrido en la década anterior, sería mucho peor de lo que estamos viendo ahora, porque estos grupos eran mucho más poderosos. Pero creo que la gente ahora ve lo que Turquía y Qatar y muchos otros estaban apoyando. Esta es la culminación. Este es el éxito de la operación Timber Sycamore. Lo que tenemos. Este es el resultado directo de esa operación que fue iniciada por Obama y la CIA. Pero de nuevo, no garantía tan éxito. But again, I don't think that Qatar and Turkey will succeed. I think that ultimately, I don't know when, Jolani... Creo que, en última instancia, no sé cuándo, Jolani caerá. Con suerte, en los próximos meses o años, habrá un nuevo liderazgo que respete a los drusos, los cristianos y las diferentes sectas musulmanas, y pueda reunir al país. Porque esa ha sido la tradición de Siria durante cientos, si no miles de años. No era una utopía, pero el mero hecho de que estas minorías, los kurdos, todos ellos existieran lado a lado hasta ahora, significa que históricamente esa tierra era más tolerante de lo que es hoy. Mencionaste a Israel y su papel en esto, pero ¿cómo ves o cómo estás interpretando el papel más amplio de Israel? Porque acabo de ver que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel salió y condenó la brutalidad y las masacres del gobierno de Jolani, lo cual es extraño que Israel pueda reconocer esto, pero la Unión Europea todavía siente que tiene que proporcionar cobertura. Pero dejando de lado a la UE, esto es, por supuesto, uno puede señalar la hipocresía dada la brutalidad en la que Israel está involucrado, pero también el hecho de que Israel ha invadido y ocupado grandes partes del territorio sirio. Pero por otro lado, en el lado sirio de la frontera, vemos que Jolani y su gobierno han sido muy reacios a criticar a Israel en absoluto, mientras que ahora Israel sale y critica a Jolani. Han bombardeado algunas de las instalaciones militares. Entonces, ¿cómo explicar es tan extraño? How do you explain this very strange relationship? Creo que el régimen israelí tiene un objetivo, y solo un objetivo, y es la balcanización de Siria. Lo que quiere hacer es dividir a los alawitas, los cristianos, los drusos, los kurdos, y destruir la identidad nacional siria para crear estos pequeños mini-estados, que son todos inestables y constantemente enfrentados entre sí, para que el régimen israelí pueda gobernar supremo. Así es como funcionan en el Líbano también.
Creo que esto es un peligro importante. Eso también podría ser una de las razones detrás de la declaración estadounidense. Creo que la influencia de Tulsi Gabbard definitivamente está presente. Esa es mi suposición, por supuesto. Pero también creo que quizás algunas personas en el gobierno de los Estados Unidos que apoyaron esto pueden haber calculado que la balcanización de Siria sería algo bueno para los Estados Unidos, porque sería algo bueno para Israel. Nada de esto es bueno para los Estados Unidos, por cierto. Nada. El genocidio en Gaza, el holocausto en Gaza, la masacre en Líbano, nada de esto es bueno para los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos han sacrificado sus propios intereses por el bien del régimen israelí. En mi opinión, el régimen israelí es una carga para los Estados Unidos. Su estatus durante la Guerra Fría es debatible. Pero en mi opinión, en este momento, es solo una responsabilidad. Pero Estados Unidos y los europeos lo aceptarán. Así que creo que no hay duda de que los israelíes no son sinceros. Inicialmente, creo que Netanyahu, después de la caída del gobierno de Assad, invadió grandes partes de Siria por su propio interés personal, porque quería mostrarse fuerte y victorioso, para mantener su coalición unida, para permanecer en el poder. La misma lógica está de lo que hizo en Líbano y el genocidio en Gaza. Creo que todo esto está vinculado al interés personal de Netanyahu. Pero creo que lo que hizo inadvertidamente, ¿cómo debería decirlo sin sonar feo? Pero inadvertidamente fortaleció la resistencia, porque A, sus tropas están más extendidas que antes. Pero B, mucho más importante, mostró que el nuevo statu quo, como señalaste, es ineficaz contra el régimen israelí, incapaz de enfrentarse al régimen israelí. Jolani y su Al-Qaeda e ISIS estaban bastante dispuestos a decapitar personas en las calles, a masacrar personas, como vimos nuevamente ayer y anteayer. Pero no está dispuesto a tomar una posición contra la ocupación israelí de grandes extensiones de territorio en el sur. Y creo que eso fue un gran error. Así que lo que hicieron fue fortalecer, vindicar, como decía antes, ayudó a vindicar la resistencia. Y creo que las acciones continuas de Jolani y Turquía, bueno, Erdogan, porque sé que muchos en Turquía están completamente en contra de las políticas de Erdogan en Siria durante la última década y media, pero la resistencia ha sido reivindicada. Recuerda, y estoy seguro de que lo haces, que Hezbollah fue fuertemente demonizado por muchos sunitas en el mundo árabe en particular, debido a la propaganda anti-Hezbollah que decía que estaban matando sunitas en Siria. Y todas estas dictaduras ricas en petróleo y gas fueron las que alimentaron este sectarismo. Después de lo que vimos en Gaza, y el hecho de que Hezbollah recibió grandes golpes e hizo enormes sacrificios por el pueblo de Gaza, mientras que nadie más hizo nada, tampoco lo hicieron Jolani y su gente. Pero ahora, la gente está viendo lo que está sucediendo en Siria. Y creo que probablemente tú también ves lo que yo estoy viendo. El ánimo, en gran parte del mundo, se ha inclinado hacia Hezbollah e incluso ha cambiado con respecto a Siria. Si vas y miras a muchos de nuestros amigos y a muchas personas que han sido muy críticas con el régimen israelí durante el último año y medio y que han estado confrontando al régimen durante el año y medio, muchas de estas personas en la década anterior básicamente repetían la narrativa estadounidense sobre Siria. Y muchos de nuestros amigos, no los nombraré, quiero decir, cuando vieron la realidad, tuvieron el coraje intelectual y la honestidad de cambiar su posición. Hoy en día, Hezbollah se ve de una manera muy diferente. Hoy, Ansarullah en Yemen, Hezbollah en Líbano, Hamas, la Fuerza de Movilización Popular iraquí, cuando comenzó el alto el fuego en Gaza, Abu Ubaida les agradeció a ellos y a nadie más. Por supuesto, también agradeció a Irán,
pero no agradeció a Sholani ni a ninguno de estos grupos terroristas, ISIS, Al-Qaeda o cualquiera de sus afiliados. Así que creo que, en cierto sentido, todos estos eventos, aunque trágicos y muy perturbadores en Siria, en Gaza y en Líbano, han cambiado el estado de ánimo popular, tanto con respecto al régimen israelí, como con respecto a este proyecto horrífico que Occidente inició en Siria, la operación Timber Sycamore. Ahora, muchas más personas que nunca antes ven lo que está sucediendo en Siria de una manera muy diferente, al igual que en Ucrania. Hace un par de años, diría que muchas élites en Irán estaban profundamente influenciadas. No puedo decir que la mayoría de las élites, pero tal vez muchas al menos, estaban influenciadas por las narrativas occidentales sobre Ucrania. Pero ahora eso ha cambiado gradualmente. Y creo que ves lo mismo en Siria, ves lo mismo en Gaza y en Palestina, ves lo mismo en Yemen. Yemen era muy impopular en el mundo árabe. Yemen was very unpopular in the Arab world. People sided, thanks to the media. La gente tomó partido, gracias a los medios. Al Jazeera apoyó el ataque saudí y el genocidio en Yemen. La gente se puso del lado de los saudíes. Pero ahora Ansarullah es un nombre conocido en todo el mundo árabe. Por supuesto, debo señalar que Al Jazeera apoyó, y también lo hizo Turquía, apoyaron a los saudíes. Pero luego, cuando las diferencias entre Arabia Saudita y Qatar aumentaron, lo que posteriormente llevó al bloqueo, la posición de Al Jazeera cambió. Pero durante los primeros años, los medios árabes eran casi unánimes en su hostilidad hacia Ansarullah. Así que, perdón por divagar. El punto que intento hacer es que las opiniones han cambiado. Muchas personas han muerto. Muchas personas han sido masacradas, ya sea en Líbano, en Yemen, en Gaza, en Cisjordania o en Siria. Pero creo que la gente entiende mucho mejor lo que realmente está sucediendo hoy que antes. Creo que definitivamente tienes razón en esto, porque también tengo la impresión de que las narrativas que se construyeron han comenzado a desmoronarse. Solo quiero preguntar, como pregunta final, si tienes alguna predicción. ¿Todavía ves al gobierno de Sholani como, bueno, no condenado, pero destinado a fracasar con el tiempo en un futuro previsible? ¿Y ves un enfrentamiento entre su gobierno e Israel, con la posibilidad de que Líbano o Irak se vean involucrados en esto? ¿Cómo lo harías tú? De nuevo, siempre señalo que a nadie le gusta mirar en una bola de cristal, porque hay demasiadas variables para hacer predicciones claras. Pero si no haces predicciones, ¿cuáles crees que son los posibles riesgos o direcciones hacia las que podríamos estar dirigiéndonos al menos? No creo que vaya a durar mucho. No sé si eso significa meses o un año o dos, pero no creo que vaya a durar mucho. Y no lo veo enfrentándose a Siria. Las únicas personas a las que se va a enfrentar, en mi opinión, son mujeres y niños. Sus secuaces seguirán matándolos. Y algunas personas, lamentablemente, debido al sectarismo o al hecho de que no quieren aceptar que cometieron un error, o por la propaganda que viene de las dictaduras ricas en petróleo y gas del Golfo Pérsico y del gobierno turco, seguirán apoyando a estos terroristas. Pero creo que la mayoría de la gente ya sabe realmente lo que está pasando, y no creo que su gobierno sea efectivo. No podrán gestionar. Este es un Estado. Siria es una civilización. Ha existido durante miles de años. Es una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Y Siria hoy, como cualquier otro país, tiene un pueblo sofisticado. Está el tema de la atención médica, la educación superior, la escolarización. Las ciudades necesitan ser gestionadas. Estos terroristas no tienen capacidad, no tienen comprensión de cómo dirigir un gobierno, y son mucho más extremos de lo que vemos en Afganistán. Así que no creo que vayan a durar. Creo que habrá derramamiento de sangre. Creo que se derramará mucha sangre, pero no creo que duren. Quiero decir, hipotéticamente hablando, la única entidad que apoyaría a Siria en cualquier confrontación con el régimen israelí es el eje de resistencia. Turkey sells
Baku oil to Israel. Turquía vende petróleo de Bakú a Israel con descuento, petróleo barato, y el petróleo del Kurdistán sirio que los estadounidenses todavía están robando pasa por Turquía y llega a Israel, según tengo entendido. Así que Turquía no tiene un problema real con el régimen israelí. Están haciendo negocios como de costumbre. Turquía y Jordania, bajo la gestión actual, no van a ayudar a Siria contra los israelíes. Así que si Jolani alguna vez quiere contemplar recuperar territorio sirio, de lo cual no estoy muy seguro de que esté pensando seriamente, tendría que recurrir a la resistencia. Pero después de masacrar a todas estas mujeres y niños, creo que ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos. I think he's gone too far. Way too far. I agree. Anyways, Estoy de acuerdo. De todos modos, profesor Marandi, muchas gracias por su tiempo. Realmente lo aprecio. Espero que los esfuerzos por intensificar este sectarismo fracasen y que eventualmente regrese algo de normalidad a Siria. Gracias de nuevo por su tiempo. So, thanks again for your time.